Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3 para Ingenierías de la Universidad de Costa Rica. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y lo que vamos a hacer es abarcar la última parte del tema 3, que es sobre integrales múltiples. En este caso, es los cambios de variable y algunas aplicaciones de integrales triples. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cambios de variable, integrales triples, en particular coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, aunque también vemos cambios de variable lineales. Y aunque hay más cambios de variable, esos son los que se evalúan en el curso. Sin embargo, ya eso es una buena introducción a cambios de variables más generales o de otras especies. Y vamos a ver también algunas aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de las integrales múltiples? Bueno, ya habíamos visto un poquito o más bien, ¿cuál es la importancia ahorita de los cambios de variable? Y es facilitar, obviamente, el cálculo de integrales múltiples. Y es que lo que pasa es esto. Tal vez abordar ese detalle ahorita. Cuando uno, uno lo que usa es el sistema cartesiano para poder describir sus superficies. Eso es lo que hacemos en principio, o partimos de ese. Sin embargo, el sistema cartesiano está limitado o determinado por ver el mundo de manera rectangular, así como tenemos un piso, mi otro marco de referencia es perpendicular al piso, y porque esa es la forma normal, bueno, intuitiva de guiarse en el espacio desde nuestro punto de vista. Sin embargo, el hecho de que nosotros veamos así las cosas no significa que todas las cosas se tengan que comportar o adaptar a ese punto de vista. Entonces, hay ciertos movimientos o ciertas superficies o ciertos fenómenos cuyas expresiones no necesariamente son fáciles de describir en un sistema cartesiano. Por ejemplo, qué sé yo, movimientos circulares. Ustedes ya saben que, por ejemplo, ustedes quieren describir círculos o así, ya vienen raíces. Ahí vienen ya incluidas raíces en las cuestiones de las funciones. Y eso lo hace a veces más complicado. Entonces, a veces modificar la forma en que se ve el espacio ayuda a tener una mejor descripción de las cosas. Y esa modificación es dejar de ver las cosas como cuestiones cartesianas a verlas en otros sistemas. Bueno, entonces, vamos a ver esto. Imaginemos que tenemos un elipsoide con semiejes A, B y C. Acuérdense que el elipsoide es como es la generalización de una elipse a tres dimensiones, ¿sí? Y tiene tres ejes, que se les dice estos, que son sería A, B y C. Esa es la medida de los ejes. Y ya con eso se determina. Bueno, entonces ustedes imagínense que quieren, vamos a poner la presentación, quieren calcular el volumen de eso. Recuerden que la integral sobre la función 1 de un volumen tal, de un sólido da el volumen. Entonces, lo que hacemos es que en cada marco de referencia dividimos por el valor total del eje. Es decir, en el eje sobre el eje X, la longitud del eje sobre el eje X es A. Entonces, dividimos entre A. Entonces, al dividir entre A, lo que estamos haciendo es redimensionando para que esa longitud A, en vez de verla con longitud A, lo hagamos ahora con longitud 1. Y así hacemos lo mismo con cada uno de los ejes, B, Y, lo de otra vez, y el C, y el Z entre C. ¿Ok? De esa manera, lo que hicimos esencialmente fue modificar el elipsoide para que se convierta en una esfera. ¿Por qué? Porque si X llega hasta A,
entonces el U llega hasta 1. Si el Y llega hasta B, el V llega hasta 1. Y si el Z llega hasta C, el V llega hasta 1. Entonces obtenemos una elipse que tiene semiejes 1, 1, 1. Lo que significa es que es la esfera de radio 1. Veamos esto. Entonces el volumen es igual a la integral sobre todo el sólido, todo el sólido del elipsoide de la función 1. Hacemos este cambio de variable y vean que en el cambio de variable, si u es igual a esto, entonces du es igual a dx entre a. O sea que dx es igual a por du. Este igual dy es igual a b por dv. Y dz es igual a c por por dw. Entonces, estos tres multiplicados es lo mismo que a, b y c multiplicados por esto. Y ya no estaríamos integrando sobre el elipsoide, sino por la esfera unida. Esto es una constante. Salen de la integral. Y me queda esto. Y esto es el volumen de la esfera. Y sabemos que el volumen de una esfera es 4pi r. Bueno, aquí el r es es 1, entonces no importa la potencia, 4pi entre 3. ¿Ok? Entonces así estamos. Entonces en este caso, el cambio de variable, eso fue lo que hicimos, funciona como cálculo 1, pero solamente en ese caso particular. Ok, aquí está. Pasamos este aquí, x pasa a ser a u, y ya sabemos que esto pasa así. Entonces esta multiplicación es así. ¿Cómo vamos a hacer esto más general? Lo que pasa es que cuando uno hace un cambio de variable, tenemos siempre que, vean que dx, dy, dz, realmente eso se puede interpretar como el volumen de un sólido infinitesimal que forma parte del sólido, la partícula del sólido, ¿ya? Pero infinitesimal con respecto a los ejes. Y esta también, pero en los nuevos ejes. Entonces, cuando uno hace un cambio de variable, lo importante es ver cuál es el factor por el cual se modifican las dimensiones entre los viejos ejes y los nuevos. Entonces, en general hay que encontrar el factor de proporción. No siempre es tan fácil como esto, porque a veces las variables se relacionan de otras maneras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto. Vamos a hacer este cambio de coordenadas. Imaginemos, vean que el cambio es totalmente diferente. Aquí es u igual a algo por x, v igual a algo por y y w igual a algo por z. En cambio aquí ya no es así. Ahora es u es igual a una combinación de x, y z, v también y w también. Entonces ahora, ¿cuál es el factor de conversión entre estos dos? Entonces para hacer eso hay que analizar lo siguiente. Vean. En nuestro sistema coordenado, imaginemos que tenemos un cubito del lado 1, 1, 1 que está determinado por los vectores canónicos. ¿Ok? Y queremos ver cómo este cambio de variable lo afecta. Voy a hacer un esquema en la pizarra. ¿Sí? O sea, en nuestro sistema tenemos un cubito del lado 1 determinado por los vectores canónicos. Como aquí, aquí y aquí. Entonces, cuando hacemos el cambio, yo quiero ver cómo se modifica. En cubo, cada vector pasa a ser un nuevo vector. El vector canónico E1, E2 y E3. Cada uno pasa a ser un nuevo vector. Ya, voy a hacerlo diferente, así. Voy a hacerlo así. Entonces, como cada uno pasa a ser un vector diferente, entonces, al final, nuestro cubito
pasa a ser un paralelepípedo diferente. ¿Sí? Y depende de ahora de cómo fue enviados estos vectores. Recuerden que el volumen de esto, el volumen de un paralelepípedo, que está determinado por 3 vectores, es igual al determinante de la matriz que forman esos vectores. El valor absoluto de eso. Y en este caso es el determinante de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Eso es 1. Pero este no sabemos. ¿Okay? Entonces queremos ver cómo cambia este volumen. Entonces, esos 3 vectores en el nuevo sistema UVW son enviados a los siguientes vectores. El 1, 0, 0 se envía. Ven que uno hace la sustitución, se envía entonces al vector 1, menos 2, 1. El 0, 1, 0, uno hace la sustitución aquí y es enviado al 2, 3, 1 y el último 0, 0, 1 es enviado al 1, 1, 1. Entonces esta multiplicación de matrices nos dice cómo están cambiando las coordenadas. Y aquí está indicado, y ahora sí. El cubo de estos lados es enviado al paralelepípedo con estos lados. Y uno dice, ok. Y el volumen de ese paralelepípedo, ya dije que era el determinante de la matriz que forman los vectores. 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi volumen infinitesimal, vean que el volumen del paralelepípedo de los nuevos vectores es 3, pero 3 es con respecto al sistema cartesiano. Entonces, 3 veces cualquier cosa que esté en el nuevo sistema es 3 veces o se multiplica por 3 es un, sí, por 3 del otro sistema. Entonces, el du, dv, dw es 3 veces una medida del anterior. ¿Ven? Entonces, los nuevos diferenciales de volumen miden 3 veces o son 3 veces más grandes que los viejos diferenciales de volumen. Entonces ahí está el factor de conversión o del cambio variable. Entonces, como sucede así, yo puedo despejar esto y queda un tercio. Y queda que una integral sobre una función en un sistema cartesiano es lo mismo que una integral sobre el nuevo sistema, de la nueva función en el nuevo sistema, por un tercio del nuevo. En general, ¿qué pasa en general? Porque ven que eso es un cambio que se llama un cambio variable lineal. ¿Por qué se llama lineal? Porque solo aparece x, y, z en forma lineal y multiplicados por constante. La situación general es cuando yo sustituyo a u por una expresión de x, y, z. Aquí es x, y, z. Hay que corregir eso. Entonces, si yo hago un cambio de variable de esta forma, una nueva variable lo expreso en términos de las x, y, z y v, w, nuevas variables también. Entonces, la relación entre los diferenciales de cada una es esta. du es igual a la derivada parcial de la expresión esta con respecto a x por diferencial de x más la derivada parcial con respecto a y por diferencial de y más derivada parcial de u con respecto a z, diferencial de z, así para cada una. Entonces están relacionadas de esta forma. ¿Ok? Es una multiplicación de matrices. ¿Qué quiere decir eso? Que un cubo infinitesimal de estos, con esta medida, determinado por esos vectores, pasa a ser un cubo infinitesimal en el nuevo sistema con estos vectores. O determinado por esos vectores, como antes. ¿Cuál es el volumen de este nuevo? Bueno, el volumen de ese cubo, ese paralelepípedo, es justamente el valor de esto, ¿verdad? Porque son los nuevos chunches. Entonces, el determinante de esto, vean que, bueno, hay una regla en matrices que si un número está multiplicando toda una columna, yo lo puedo sacar
Y aquí está el de X multiplicando toda la primera, el de Y toda la primera y el de Z toda la primera. Entonces eso es como el determinante de eso por esto. ¿Ven? Y aquí está el factor. Y este es el factor de volumen del anterior. Entonces el nuevo va a estar multiplicado por todo esto. Va a ser estas veces el viejo sistema. ¿Ven? Ahí sale. Ese término, esta expresión se le llama jacobiano del cambio de variable. Y es, vean que aparece así. Vean que la primera fila es U derivado con respecto a cada una de las variables, la otra es V y la otra es W con respecto a cada una de las variables. Se escribe así para indicar eso, ¿verdad? Y también se escribe como J, el jacobiano. Se le llama jacobiano. Entonces, el jacobiano en los términos anteriores, vean que si yo agarro a perdón, lo que es pasarlo así. Si yo agarro esto y calculo jacobiano, vean que la derivada con respecto a X, 1. La derivada con respecto a Y, 2. Con respecto a Z de todo esto, 1. ¿Eh? Entonces va saliendo y sale esto. Y el determinante de eso, 3. Justamente lo que tuvimos. Nada más que como es el lineal, va a haber solamente constantes. A veces sucede que no es así. A veces este factor no necesariamente es un número. ¿Ok? Entonces, propiedad, si se hace un cambio de variable de este tipo, como el que acabamos de ver, entonces el de x de y se tiene que sustituir por 1 entre el jacobiano de esta matriz. Bueno, de estas funciones que están aquí, du, dux, dw. Nada más que generalmente esto, si lo calculan así nomás, va a estar en términos de x y y. Y en la nueva expresión no deben de aparecer x y y. Entonces hay que tratar de sustituirlo y a veces eso se cancela con otros términos que aparecen en una integral. Si el cambio de variable fuera de esta naturaleza, donde x, y y z ya están despejados, entonces, eso no lo expliqué, pero no importa, el diferencial de volumen del viejo, vamos a ponerlo, ahí hay un errorcillo nada más. Bueno, entonces quedaría así, el de x de y queda directamente, aquí no hay que poner uno entre algo, sino simplemente sacamos el jacobiano, ya son expresiones en u y v, entonces no hay que hacer nada más. Ok, a veces este jacobiano se escribe así. Okay. Y si pasa que la relación entre los dos es que uno es el inverso del otro. Entonces, ¿cuál es el proceso en el cálculo de una integral para el cambio de variable? Es así. Vamos a hacerlo con los dos. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Si yo tengo una integral de 3 variables sobre un sólido y hago un cambio de variable de esta forma, lo primero que hay que hacer es calcular el jacobiano. Y calcular por qué cosa tengo que cambiar el diferencial. O sea, cuál es el factor de cambio del diferencial con respecto al nuevo diferencial. Y se hace en este caso, cuando es así, es 1 entre el jacobiano de ese. Ahora, esta función hay que expresarla en términos de las nuevas variables y dependiendo de la función hay que usar las manipulaciones correspondientes. La otra cosa es que esto es un sólido que tiene caras y cada cara está normalmente representada por una fórmula en x, y, z. Entonces cada una de esas caras hay que pasarlas al nuevo sistema de fórmula. ¿Ok? Entonces si, no sé, hay una expresión de x y y, entonces o y, z, entonces hay que ponerla como expresiones de u, w. Eso se ve con los ejemplos. Y al final queda algo así. La nueva región de integración hay que cambiarla. Y el f pasa a ser una función nueva. Y porque ahora es una función de u, v y w. Y el de x, y, z se pasa a ser esto entre esto. Si fuera un cambio variable de este tipo, o sea, ya directo, entonces en este caso el diferencial ya sabemos que se cambia por esto. Igual hay que manipular f para nada más se sustituye y al final queda algo así. Este es más fácil porque nada más hay que sustituir x, y, z. Y el jacobiano se pone ahí. Pero este jacobiano, no, ya viene en términos de u, entonces esta es más directa. Siempre este cambio de variable es más directo.
La manipulación de una región, en tanto para este cambio variable como para el otro es lo mismo. De nuevo, una región para integrales triples es un sólido. Entonces, K, voy a ponérselos como una pizarra. Entonces, las regiones de integración integrales triples son sólidos. Todos los sólidos tienen superficies que los limitan. Entonces, cada sólido, cada superficie del sólido tiene una ecuación diferente. Uno tiene que identificar las ecuaciones de cada. Vamos a ponerlo así, sí, vamos a poner así. Qué sé yo, algo así. Entonces, cada una tiene una ecuación X, Y, antes de hacer el cambio variable. Entonces, hay que ver cómo serían las expresiones para esos límites luego del cambio variable. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice, considere eso y haga un cambio variable para tener eso expresado en términos de unidad. O sea, hay que hacerlo de tal manera, vean que hay que hacer un cambio de variable de tal manera que la región se transforme, la región de integración que está aquí se transforme en una integral sobre un cubo de lado 1. ¿Ok? Entonces está bonito porque nada más hay que hacer lo siguiente. Voy a hacerlo aquí. Entonces hay que entender primero la región. Entonces la región dice que el z varía entre 0 y 3. El x varía entre 0 y 1. Y el z varía entre estos dos planos. Entonces, ¿cómo vemos eso? Bueno, el xz forma un cuadrito. Aquí está 1. Vamos a ponerlo en azul. El z va de 0 a 3. Y el 1 es así. Entonces, este es el eje X y este es el eje Z. Ahora, dice que el Y varía entre Y igual a aquí, esto es un Y, disculpen, esto es un Y. Y igual a X y Y igual a X más 2. Y está aquí. Y como está viéndose, vean que la última, a ver, vean que la primera, el DY es la primera, el que está más al dentro es un DY. La integral está así. Algo de Y, de X, de Z. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que estamos viendo la integral, o la superficie como una región Z simple. Entonces, el Y igual a X, Y igual a X más 2 son planos en Y y X. Y entonces es Y igual a X, Y igual a X está aquí. Y Y igual a X más 2, entonces más arriba. No, X más 2 sería así más o menos. Como así. Hay que hacer un mejor dibujo. Vamos a ver si me sale más bien GeoGebra. Ya, vamos a hacerlo en GeoGebra. Entonces, vamos a hacer esta parte en esta, como se dice, este esquema en GeoGebra. Entonces, estamos limitados por z igual 3, z igual 0. Bueno, voy a poner y igual a x, que es uno de los extremos, y igual a x. Ahí está el plano. Y y igual a x más 2, que es el otro extremo. Y y igual a x más 2. Ahí está.
Y aquí está el X y este es el Y. Ahí está, ¿ven? Y estamos, nuestro sólido está con Z igual 0. Bueno, Z igual 0 es el piso, entonces no lo vamos a poner. Z igual 3. Ahí está. Y X igual 0. Ahí está. X igual 1. Ahí está X igual 1. Ven, ahí está el paralelepípedo. Y Y igual, Z igual 3. ¿No está Z igual 3? Ah, aquí está. Ahí está la altura. Uy, voy a poner el Z igual 3 en otro color. Para que se vea bien el límite superior. Entonces, vamos a ver si... X igual 1. Ahí está, no estaba dibujado X igual 1. Ajá. Ahora ven, ahora sí se ve el... Vean que está aquí en esta parte, aquí adentro, nuestro, nuestro paralelepípedo, aquí está. Pero llega hasta aquí, a la parte roja. Y aquí se ven las paredes. Ahí se ven las paredes, ¿ven? Estas son las paredes. Pero llega desde el piso a esas paredes. Ujú, ujú. Es como, si pueden imaginarlo también así. eh, el rojo, si quieren pueden ver el rojo como el piso 0. Y aquí donde termina el cuadro, donde llega el límite del paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar los lados de estos, los lados de este paralelepípedo y mandarlos eh, al 1, 1, 1. Entonces, voy a pasar a la presentación. Entonces, dice, una vez que uno hace el, el dibujo, uno ve que eh, el paralelepípedo, este está determinado por estos vectores, 1, 1, 0, 0, 2, 0 y 0, 0, 3. ¿Por qué? Ahí sí sería bueno, vamos a ver por qué está determinado por esos tres. Yo hice el dibujo, pero no expliqué por qué está determinado por esos tres. Entonces, vamos a hacerlo así con cuidado porque esto es importante, ¿verdad? Cómo hacer, porque es un poquito enredado. De nuevo el Z va de aquí a aquí. El X va de aquí a aquí. Y el Y está entre estos dos. Entonces, el paralelepípedo es así. Vamos a ver si nos sale. Entonces, X está entre X y Z está entre 0 y 3. Aquí está el 1. Digamos que aquí está el 3. Entonces en Z. Ahí está la base. Ahora falta el lado de allá. Y para eso se usa estos dos planos. Y igual a X y Y igual a X más 2. Esos planos están aquí abajo. Digamos que Y igual a X está como por aquí. Son planos verticales, ¿verdad? Y Y igual a X más 2
Estamos en el piso ahí. Vamos a ver si... Ah, perdón. No, 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 no. Este no está ahí. Este está... X más 2 sería en 0, daría 2, entonces sería así. Ups. Paralelo, ¿verdad? Entonces, el corte este, bueno, la sombra, tiene que tirar aquí. Este también. Y ahora sí, ya aquí se puede dibujar. Vamos a hacerlo en morado. Entonces, se hace altura. Aquí está esta altura, aquí. El otro lado de esto está aquí. Y luego aquí está cerrado. Ahí está, ahí se ve. Ahí está, ahora sí. Paralelepípedo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los lados de ese paralelepípedo? Son los vectores. Vamos a usar qué color usamos. El rojo. ¿Cuáles son los lados que lo determinan? Son por un lado este, en este vector de aquí. El otro es este vector de aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector de aquí, el atravesado? Sería, vean que esto es 1 y esto es y igual a 1, entonces esto es 1, 1, 0. Este x está aquí al fondo, el x vale 0 y si esto es x más 2, entonces sería coordenada x0, coordenada y2 y coordenada z0. Y el z, y el otro vector que determina este cubito es este, pero esto es altura z igual a 3, entonces el otro es 0, 0, 3. Uno lo que hace es plantearlo de tal manera que el vector E1 sea modificado y sea enviado podemos mandarlo al 1, 1. Se va así, al 1, 1, 1. El otro al 0, 2, 2, 0, 2, 0. Y el otro se manda 0, 0, 3. Y eso es poner la matriz que teníamos antes así. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ahora sí ya se entiende mejor. Y... vamos a ver. ¿Qué lo dice? Ahí está. Entonces ya aquí está. Ese sería el cambio de variable que hay que hacer. Ahora, ¿por qué sería este cambio de variable? Porque ese es el cambio de variable que tiene esta matriz. Como aquí atrás. Véanlo aquí, cuando estamos haciendo aquel. Aquí. Ahí está. ¿Ven? Esta matriz, UVW, se hace un cambio así y ven que los coeficientes del X, Y, Z son estos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esa matriz, aquí está el primer vector, segundo vector, tercer vector, que son estos. Entonces, a ver. Ah, bueno, aquí hay un, uy, perdón. Bueno, vamos a cambiar eso. Ok, ahora sí. Entonces, así está. Si uno hace esta matriz, se hace el cambio de variable así. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo que está aquí. Aquí está. Entonces, ya está. Entonces, ponemos los vectores así en vertical y ya con eso ya sabemos cuál es el cambio de variable. El apoyo de esos 6. Entonces, ¿qué haría cuando es de este tipo? Ah, bueno, aquí ya queda despejado el X, Y, Z. Entonces, vamos a ver cómo lo explico acá. Sería que la idea de ponerlo así es que el 0, 1
Dame un toquecito, nada más. Bueno, entonces, así, en este caso, el cambio de variable era este, nada más que no es de la misma naturaleza que el otro que había puesto ahorita. Porque aquí están despejadas las X, Y, Z. Pero la idea es, esto se hace así. Entonces, aquí tenemos los vectorcitos. Entonces yo necesito que, vamos a ponerlo así. Eso se hace así. El cambio es entre U, W a X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, los vectores que determinan el paralelepípedo son 1, 1, 0, 0, 2, 0 y el otro es 0, 0, 3. Entonces yo quiero que este corresponda a 1, 0, 0 en el nuevo sistema. Este corresponde a 0, 1, 0 en el nuevo sistema y este corresponde a 0, 0, 1 en el nuevo sistema. Y el nuevo sistema es este, entonces lo que hace uno es que, si es así, este es el viejo sistema, se pone esta matriz así, y aquí se pone el nuevo sistema. Entonces el nuevo sistema 1, 0, 0 corresponde a la primera columna, que sería el vector X, Y, Z, y luego 0, 1, 0 a la segunda columna y el otro 0, 0, 1 a la tercera columna, así. Por eso es que se viene de esa forma. Ya cuando uno les hace la multiplicación, este por este queda, ya les voy a poner la presentación, quedan estas ecuaciones, justamente. Entonces ahora el jacobiano de eso es 6 y se sustituye directamente. Ahora, ¿cómo es que uno sabe que cae en el, bueno, por intuición ya sabe uno que cae en el cubito del lado 1, pero hay que ir lado por lado. Por ejemplo, bueno, ya hemos visto aquí, en esta pizarra, ajá. Vean, por ejemplo, acá, ¿cuáles son los lados de este cubo? Entonces, voy a hacer nada más un lado para que vean. Este lado de aquí, uy, no mejor este lado. Este lado que se ve así. Ajá. ¿Ese lado qué ecuación tiene? Y igual a X. En nuestro cambio de variable, X se cambia por U y Y se cambia por U más V. Entonces se cancelan las U y queda V igual a 1, ¿ven? Queda al lado del cubo V igual a 1. Este de aquí, ¿quién es? Eso es X igual a 1. Y X es igual a U, entonces cambia a U igual a 1. Vamos a ver la tapa de aquí al frente, de aquí arriba. ¿Qué ecuación tiene esta etapa? Z igual a 3. Pero Z es 3W. Entonces 3W es igual a 3. Entonces W es igual a 1, ¿ven? Tapa igual a 1. Entonces todo eso cambia a un cubito de lado 1. Y ahora sí. Y ya quedaría así. Se hace la integración sobre el cubo de lado 1 y se hacen las sustituciones respectivas. Y queda el 6, que es el jacobiano de esto multiplicado por W y listo. Sigamos. Coordenadas cilíndricas, eso es otro cambio de coordenadas, un caso particular de cambio de coordenadas, y es cuando uno ve todo como cilindros alrededor del eje Z. Voy a hacer un dibujito así. Uno usa coordenadas cilíndricas cuando hay simetría radial alrededor del eje Z. Aquí está el eje Z. Y hay simetría radial. Formas con simetría radial alrededor del eje Z son las ideales para cilíndricas. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Cuando se hace eso, aquí es un R sen de cita.
Entonces, que hay así. Y bueno, en este caso, el R que uno usa siempre es positivo y es de 0 a 2pi. Cuando uno hace el jacobiano de este cambio, hay que hacer estas derivadas parciales con respecto a R z y bueno, queda esta determinante y esta determinante da R. Entonces, dx de y se sustituye simplemente por R de z de R de z. ¿Ok? Un ejemplo, vamos a ver, dice, en coordenadas cilíndricas hay la integral, una integral ahí, donde R es un cilindro de altura h y base un disco de radio A. Entonces, la sustitución, como es así, vean que es x igual a y igual a z igual a, eso se hace directa. El diferencial de volumen es este, se sustituye por esto. Esto es directo, esto es muy directo. Ahora vienen las variables. La z, como es un cilindro de altura h, un cilindro de altura h, así. Aquí está el eje x, aquí está el eje y. Entonces, vean que la sombra es un círculo, el radio era, si no me equivoco. Entonces, un puntito sobre este cilindro va a tener un radio y una altura que está entre 0 y h. ¿Sí? Entonces, la z varía. La z varía con normal de 0 a h. Y la r como en coordenadas polares. ¿Okay? El R estamos abarcando todo el cilindro, va de 0 a A y toda la vuelta del cilindro, 2 ¿Ok? La otra son las coordenadas esféricas. En las coordenadas esféricas es un poquito más complejo porque la forma en que uno encuentra puntos en el espacio es de la siguiente manera. Y bueno, sobre decir que coordenadas esféricas, la idea es que haya una simetría totalmente esférica de las formas. Y se usan los siguientes parámetros para ubicar. La idea es ubicar los puntos del espacio de la siguiente manera. Y entonces sería así. Yo tengo un puntito aquí. Y bueno, ese es el origen. Y tengo un punto aquí. Entonces yo quiero darle coordenadas. Yo ya sé cómo darle coordenadas cartesianas. Ahora quiero darle coordenadas esféricas. Y las coordenadas esféricas usan este marco de referencia. Primero usan el radio que lo separa. Usan la separación al origen. Ese es el radio. Y luego la otra cosa es que usan un ángulo. El ángulo que lo separa del eje Z positivo. ¿Sí? Ahí hay un ángulo, ¿verdad? Ese ángulo, lo más pequeño que puede valer es 0. Lo más grande es pi. Ya luego de ahí se repite. O sea, cuando pasa por aquí, se puede usar un ángulo menor que pi. Bueno, voy a quitar esto. Ajá. Y lo otro, la otra referencia es esto. Esto tiene una sombra. Entonces la sombra, está el eje X y el eje Y. La sombra tiene un ángulo a partir del eje X que se le llama ¿sí? Y este puede dar toda la vuelta. La sombra puede caer en cualquier lado alrededor de esto. Entonces, todos los puntos que se puedan describir de esa manera, el radio positivo, eso es en coordenadas cilíndricas. Esto es un punto en coordenadas cilíndricas, tiene coordenadas Z, un R y un phi. ¿Ok? Bueno. Entonces, hacemos el jacobiano de eso y el jacobiano de eso es un poquito complicado, pero ya luego hacer las simplificaciones queda R cuadrado se necesita. Y hay que sustituirlo por todo eso. Eso sería bueno aprendérselo de memoria. Y vean cómo se hacen las sustituciones.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, si queremos expresar una integral sobre una esfera, es más fácil. ¿Por qué? Porque hacemos unas sustituciones en el f, el x, y y z. Aquí hay un z que no sustituye bien. Nada más. Y vea. Entonces, hacemos la sustitución. El x se sustituye por todo esto que está aquí. El y por todo esto. Y el z por esto. Ahí. Entonces, listo. Ahora, el radio, ya en una esfera, varía de 0 a... para barrer una esfera hay que hacer todo el barrido de 0 hasta pi y luego toda la vuelta, toda la esfera. Entonces uno se imagina, uno lo que pone aquí son los límites o cómo hay que variar esto para cubrir nuestra área, nuestra región. Ese es el detalle con coordenadas esféricas. Pues si usted tiene una esfera centrada en el origen, entonces para barrer todo el interior de la esfera, primero el ángulo este vertical hay que moverlo hasta aquí abajo para alcanzar todos los puntos en cada uno. O sea, ustedes ven la esfera así, todas estas líneas es porque movimos el ángulo así. ¿Ve? Y luego hay que mover las cosas así. Entonces hay que hacer este ángulo horizontal, moverlo hacia los lados. Entonces es como un crayón así, se hace así, o se mueve así, así. Entonces para cubrir toda la esfera hay que ir primero desde 0 hasta la longitud total. Y luego desde arriba hasta abajo. Ahí hace uno ya las líneas así horizontales. Y para cubrir los laditos de la esfera, nada más así. ¿Verdad? Y ahí va variando uno. Entonces, todos estos ángulos van desde 0 a 2 pi, 0 a pi. Entonces, así sería. En el caso de que si quieramos calcular el volumen de una esfera de radio A, sería así. Aquí es la misma variación. Y aquí nada más, como es un volumen, es la función 1 la que se integra. Se sustituye todo el diferencial de volumen por eso y se hace la integración sin problemas. Primero con respecto a R, da esto. Luego con respecto a zeta, da esto. Y luego con respecto a bar, a phi, da esto. Listo, que es justamente el volumen de una esfera. 4pi r a la 3 tercios. Aplicaciones de integrales triples. Bueno, ya sabemos que el cálculo de volumen, también el ponderado de una función. Del valor de una función es el volumen sobre un sólido, es el valor de la función sobre el volumen, integrado sobre el volumen entre el volumen. Luego también tenemos la masa, si tenemos una densidad, la masa de un objeto es integrar sobre el objeto la función de densidad. Al igual que en R2, el centro de masa se calcula integrando X por la densidad. La coordenada X del centro de masa, X por la densidad entre 1 entre la masa, 1 entre la masa por Y por la densidad y así con la Z también. Okay, esas son algunas aplicaciones. Vamos a ver los ejemplos. Y vamos a ver, ya casi terminamos con esta clase. Vamos a ver cómo. Cuando se dice calcule, usa coordenadas esféricas para calcular esa integral. Esta integral, vean que esto es, el X va de 0 a 3, el Y va de 0 a esa raíz, pero esa raíz es un círculo de radio 3, entonces quedaría así. Y la otra es una Z así, hacia arriba, entonces sería un octante de una esfera. Entonces solamente sería la octava parte de una esfera de radio 3. ¿Ok? Entonces para cubrir en coordenadas esféricas, voy a hacer el dibujo aquí. Entonces imaginan el octante de la esfera. Bueno, eso es ángulo recto, ángulo recto. Entonces para cubrir eso, se imagina el rayito, entonces el rayito tiene que ir de 0 a 3. Pero en los ángulos, yo tengo que abrirlo desde aquí hasta acá. Entonces el cita tiene que ir desde 0 hasta
pi medios, no pasa más de pi medios, porque más de pi medios es hasta aquí abajo y esa parte no la agarramos. Y el ángulo de apertura de aquí con el piso para cubrir nada más va de aquí a aquí. Entonces es pi medios también. Esos son los límites de integración para cubrir la esfera. Entonces, pi medios, pi medios. Entonces quedaría así. Entonces, nada más hacemos las sustituciones. Es importante recordar que cuando hacemos un cambio de coordenadas esféricas, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado siempre da r cuadrado. Entonces, esto aquí aparece, se convierte en r cuadrado sin hacer tanta cosa. Esto se cambia a esto y los límites son los que ya habíamos dicho. Hacemos la integral y esto da 3 pi medios. Hacemos ahora este ejemplo donde, vamos a ver si, donde calculamos encerrado por la esfera y envuelto por el cilindro este. Vamos a hacer esto en GeoGebra rápidamente para que vean. Encerrado por la esfera pero envuelto por el cilindro. Entonces está dentro del cilindro y encerrado por la esfera. Entonces pasamos a GeoGebra para que visualicen un poquito bien eso. Ahí está. Ok, entonces está dentro de la esfera y dentro del cilindro. Vean ahí. Y hay que usar coordenadas cilíndricas. Entonces vean que este es el X, el rojo es el X, es el eje X y el verde es el eje Y. Entonces vean que la proyección es un círculo, que es el círculo dado por el cilindro. Y el volumen está entre estos dos tapitas de aquí. ¿Ok? Entonces usamos cilíndricas para eso. Entonces, usando cilíndricas, sabemos que, bueno, en la sombra es esto. Sobre el eje X. Aquí está el Y. Aquí está 1, aquí está 2. Entonces la sombra es esto. Y para barrer eso en polares o paracilíndricas, el ángulo aquí es desde 0 hasta pi medios. Y también desde menos pi medios a pi medios, porque hay que barrer todo esto. Y esto acuérdense que ya lo hemos hecho antes y esta línea tiene, el R es 2 coseno de zeta. Si no, nada más hacen la sustitución en la fórmula y les va a salir eso. Entonces el radio va de 0 a 2 coseno de zeta y el ángulo va de menos pi medios a pi medios. Y hacemos la integral. Bueno, es la integral de R de eso porque es la integral de 1 porque es un volumen. El Z sí varía entre esto y esto. Y ya vamos resolviendo y llegamos a eso. A 4 pi tercios. Luego tenemos esto. Calcula el volumen de la esfera al quitarle el cono este. Entonces vamos a graficarlo. No lo he graficado. Entonces es una esfera que usted le quita un cono. Entonces z cuadrado x al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo aquí. Ahí está la esfera. ¿Cuál es la esfera? La esfera de radio 1. Entonces vamos a hacer la de radio 1. Y vamos a quitar el cono. Vamos a hacer esto. Y voy a ponerlo como cono. A esta esfera le quitamos este cono. Ahí está. ¿Okay? Y solamente a la parte superior. Solo Z positiva. Entonces ven, a la esfera le quitamos todo el cono ese. Entonces eso nos da esa región que es como un quequito, ¿verdad? Entonces
¿Cómo hace uno para barrer esa cosa? Para barrer eso, voy a ver si puedo hacer un vector. Mm, si puedo hacer un vector. Ok, ahí. Eso es. Entonces, imagínense, ahí está el vectorcito. ¿Cómo tengo que mover esto? Voy a poner el X aquí. ¿Cómo tengo que mover esto? Ese es el indicador para barrer esta región. Tengo que darle la vuelta. Entonces, primero, para el ángulo vertical, el que sale de aquí. Si yo pongo ángulo cero, estoy agarrando puntos que no están ahí. ¿Ok? Ángulo cero no me sirve. Entonces tengo que ir desde este ángulo donde empieza la región, voy a ponerlo así. Donde empieza la región hasta pi medios. Este ángulo, bueno, vamos a encontrar que es pi cuartos. Y aquí está pi medios. Ahora tengo que barrer todo el alrededor. Entonces el ángulo de este horizontal tiene que ir desde 0 hasta 2pi. ¿Ven? Entonces nada más la variación es aquí en el vertical de pi cuartos a pi medios y el otro sí va de 0 a 2pi porque siempre, en cada punto siempre da una vuelta. Y el radio tiene que ir desde 0 hasta el exterior de la esfera. Y la esfera es de radio 1, entonces da de 0 a 1. ¿No? Aquí está de 0 a 1 el radio, 0 pi cuartos y 0 a 2 pi. ¿Cómo hace uno para saber que ese es el de pi cuartos? Bueno, vemos la intersección de estos dos. ¿Dónde sucede? Vean que podemos sustituir. Esto me daría z igual a 1 entre raíz de 2, si no me equivoco. Y si z es igual a 1 entre raíz de 2, x también y y también. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Sí, sería así. Entre raíz de 2, no, sería 1 entre raíz de 1, no. Vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo me interesa esa? Aquí está el cono. Y aquí está la esfera. Entonces necesito este ángulo. Entonces lo que tengo son las ecuaciones de la esfera. Y vamos a ver. Y el ángulo es el mismo en todos. Entonces yo puedo agarrar un ángulo fácil. Aquí en esta parte z es igual a, aquí puedo hacer, en esta parte, vamos a fijarnos aquí. Y ahí x es igual a 0. Entonces si x es igual a 0, queda z igual a y. Y z igual a y sería esta línea. Esta línea es z igual a y está en ángulo 45. Así. ¿Ven? Como todos los cortes son iguales, entonces hago el corte donde me conviene. Sé que la línea es z igual a y. Y z igual a y, yo ya sé que forma un ángulo de 45. Entonces ya está el ángulo de 45. Entonces ahí, y con eso llegamos a la última parte de integrales triples. Muchas gracias.